y para aquellos que estamos comprometidos con la enseñanza bíblica y por supuesto con la doctrina que confesamos en esta congregación, ¿no? Somos una iglesia confesional, somos una iglesia reformada, nos apegamos a credos históricos de la fe cristiana y por supuesto a partir de la escritura es que nosotros vamos a trabajar en todos los aspectos de nuestras vidas. La fe cristiana provee fundamento a todos los aspectos de la interacción humana. Quiero, antes de empezar y arrancar con el título, quiero que a todos nosotros nos quede claro, hermanos, que Dios proveyó instrucciones, guía para el todo del hombre, y cuando me refiero al todo del hombre es para todo lo que hacemos. Todo el espectro de la interacción del ser humano está guiado por la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios se declaró a través de la revelación especial, de la revelación escrita y a través de las escrituras que nosotros tenemos una guía para poder saber cómo actuar, ¿sí? Entonces, vamos aprovechando que nuestro hermano Daniel Corado la semana pasada empezó a hablar un poquito y le dio un tinte o un tono a su enseñanza en cuanto a la educación, en cuanto al ejemplo, en cuanto a la amonestación que un padre de familia debe hacer con sus hijos, ¿no? Este es un tema específicamente familiar, acerca de la instrucción, de la guía, de la educación que todo padre de familia debe de entender que es responsabilidad de él en cuanto a la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, nuestro hermano Dani la semana pasada hizo ahí un estudio en cuanto a un mal ejemplo que tenemos en la Biblia de un mal padre que no ejerció bien su función de educar, de instruir, de corregir. Y entonces a partir de ahí yo vine con la inquietud de empezar a hablar de este tema acerca de la educación de los hijos. Es un tema muy amplio, bastante amplio, el tema de la educación de los hijos. Quiero empezar, hermanos, con un pasaje bíblico para darle pie a esta enseñanza y para darle una base, una precondición al tema que estamos dando, y esa precondición es eminentemente bíblica, ¿sí? Voy a compartir pantalla y permítanme acá. Y quiero que ustedes ahí en sus Biblias, por favor, va a estar... permítanme que creo que me confundí aquí. Ahí está. Ya. Muy bien, vamos a empezar buscando este pasaje en nuestras Biblias. Todos nosotros hemos escuchado, hemos leído e incluso hemos probablemente aprendido de memoria este pasaje bíblico. Se encuentra en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 6, versículos 4 al 9. Recordemos que Deuteronomio es básicamente la repetición de la ley que ya se había dado antes. El libro de Deuteronomio lo que hace es repetir la ley que Dios ya se les había dado. ¿Se recuerdan ustedes que el pueblo de Israel recibió la ley allá al pie del monte? Pero mucho pueblo fue rebelde, ¿no? No siguió la ley, se rebeló en contra de Dios y muchos de este pueblo murieron y perecieron en el camino. Ahora Deuteronomio va a repetir a la nueva generación esa ley. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Y dice este pasaje de la siguiente manera. Permítanme que... Dice el versículos 4 a 9 de Deuteronomio 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí viene lo que nos interesa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué? Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, este es un pasaje muy conocido, todos lo hemos escuchado seguramente, y quiero empezar con ciertas premisas, hermanos. Número 1, este pasaje va a hablar mucho acerca de la cuestión de la responsabilidad de la familia o de los padres de familia en la educación de los hijos, ¿sí? De la enseñanza de los hijos. Estas premisas deben ser claras, como por ejemplo, la educación, hermanos, es una responsabilidad que le compete a la familia. Yo creo que los que estamos acá conectados, los que vean este video, ninguno de nosotros pelea con eso, ¿sí? Esta es una verdad bíblica que nosotros vemos. Y por eso leí este pasaje para que sea la precondición acerca de lo que vamos a estar enseñando y cuál es la idea de lo que vamos a querer tener nosotros como visión en cuanto a la educación. Entonces, la educación es responsabilidad de la familia. Desde ahí, hermanos, entonces empezamos a ser claros en las ideas que nunca un Estado, nunca un gobierno, nunca una institución es responsable directa delante de Dios por la educación de los hijos, sino que esa es eminentemente una responsabilidad de la familia. Y específicamente de los padres. ¿Por qué? Porque los padres de familia, los padres son los que darán cuenta a Dios por esa educación de los hijos. Nadie más. Aquí, mis hermanos, es claro que ni el pastor, ni el líder, ni el anciano, ni el gobierno, ni los directores, ni las metodologías, nadie de eso es responsable delante de Dios de la educación de los hijos, sino que los que darán cuenta a Dios por la educación de los hijos son los padres, ¿no? Esas son verdades fundamentales que tenemos que tener. Las instituciones educativas son solamente ayudas para esa función de educación. No estamos satanizando las instituciones educativas, no estamos hablando mal de las metodologías, porque precisamente eso es lo que vamos a ir desarrollando en estos estudios, que lo estoy empezando hoy. Voy a hablar también la siguiente semana acerca de esto, pero hoy quiero dar una introducción a eso. Las metodologías tampoco son malas. Las instituciones educativas tampoco son malas. Lo que estamos diciendo es que la responsabilidad recae sobre los padres de familia. Amén. Ok, una vez entendamos eso, la Biblia está llena de fundamento para aclarar esto. Hay que educar a los hijos, hay que enseñarles. Hoy acá en el grupo en casa, leímos Proverbios porque me da un buen pie para esto. Y quiero, si ustedes por favor, ahí no está en diapositiva, pero me gustaría que lo busquen en sus Biblias. Busquen en su Biblia, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbio capítulo 1, versículo 8. Búsquenlo, por favor. Y si son padres de familia, préstenle atención, por favor, a esto. Y si son hijos, también préstenle atención. Proverbio 1, 8. Dice entonces el Proverbio 1:8, oye, hijo mío, ¿qué cosa? La instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? No voy a ahondar en el proverbio, pero solo quiero hacer claro en que la Biblia es clara en cuanto a la educación, a la responsabilidad de un padre a la hora de transmitirle a los hijos la ley de Dios, la enseñanza, la educación. ¿Sí?
otro proverbio adelantito, Proverbios 3, versículo 1, allá adelante, Proverbios 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es la dinámica de un padre enseñándole a sus hijos, ¿sí? Vemos nosotros en la Escritura que ese ejercicio de enseñar a los hijos es un mandato, es una orden, no es una sugerencia. Y la Biblia está llena de que, precisamente de esa idea, de que hay que enseñar. Ahora, hoy voy a hacer una especie de resumen de una biografía de un hombre que queremos que empezar a enseñar. Queremos que ir desarrollando una idea de educación en esta congregación. Otra vez repito, la teología reformada nos ayuda a nosotros a entender la mayoría de temas que son importantes para nuestro actuar. Y el tema principal es la educación de estas enseñanzas y de estos estudios. Vamos entonces a hablar de un personaje. Aquí va a aparecer en pantalla este personaje, el nombre de este personaje que queremos empezar a introducir a ustedes estas ideas. El nombre de este personaje es John Amos Comenius, conocido también como Comenio. Abajo también podemos mencionar y ver es que también es conocido como Jan Amos Komensky. En algunos círculos lo van a encontrar ustedes de esta manera. Esta es una biografía, quiero avanzar rápidamente en esto. Y nos vamos a referir a este hombre como Comenio. ¿Quién es y por qué lo vamos a estar estudiando estos 2 días, estos 2 viernes? Comenio fue uno de los grandes pensadores cristianos, pedagógicos y también reformadores culturales de la Europa del siglo XVII. Comenio, aquí déjenme compartir estos datos importantes. Comenio nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia. ¿Dónde está Moravia? Esta es una región que hoy forma parte de la actual República Checa, ¿sí? Está básicamente en el centro de la Europa. Aquí en un ratito les voy a mostrar un mapa para que nos ubiquemos. Pero este dato es importante. Comenio murió el 15 de noviembre de 1670 en Ámsterdam, en Holanda, lo que conocemos hoy como los Países Bajos. ¿Sí? Déjenme ir desarrollando la idea de Comenio. La vida de Comenio estuvo marcada por guerras, persecución religiosa, exilio, pérdida personal y una profunda esperanza cristiana en la renovación del ser humano por medio de la verdad, la educación y la piedad. Y cuando hablamos de la educación específicamente es el ámbito en que nos vamos a estar enfocando. A Comenio se le conoce como el padre de la pedagogía moderna. Hoy le pedimos a Elías y Andrea que estuvieran acá con nosotros porque hoy son nuestros maestros de escuela con los niños y también hay varias ideas que se van a ir desarrollando con ellos en cuanto a la educación
no solo el domingo en la iglesia, sino que con la educación en cuanto a nuestras familias. Y como congregación queremos de alguna manera ser visionarios y tener un plan de educación mucho más amplio que solo un tiempecito con nuestros hijos el domingo. Entonces, por eso es que estamos empezando a ver estos temas. Ahora, Comenio es conocido como el padre de la pedagogía moderna. Hay mucho que se va a hablar de la educación moderna, de los métodos pedagógicos, y Comenio es muy importante. Y muy importante porque no solo es cristiano, es teólogo, obispo, sino que también reformado de la Europa del siglo XVII. Quiero mostrarles acá, porque va a ser importante que vean ustedes este mapa por el contexto en el cual se desarrolló Comenio. Aquí estoy mostrándoles a ustedes una figura del mapa de Europa. ¿Y por qué se los estoy mostrando? Porque el contexto de Comenio se va a desarrollar específicamente en Europa, y va a ser conocido Comenio por lo que hace acá en este continente. Ahí ustedes ven el punto rojo, Moravia, es donde se desarrolla la vida de Comenio, es lo que hoy se conoce como la República Checa, ¿sí? Y ven ustedes ahí a la par Polonia, Alemania, Austria, Hungría, ven ciertos países, porque esto va a ser importante en el contexto que voy a estar hablando de cómo se desarrolló la vida de Comenio, ¿sí? Vean ustedes ahí Francia y España, los Países Bajos también, que van a formar parte del contexto histórico de la vida de Comenio y cómo él va a desarrollar lo que vamos a estar hablando en medio de todo esto. Así que es importante que se vayan ubicando ustedes en términos geográficos. Entonces, Comenio es conocido entonces como el padre de la pedagogía moderna, pero reducir a Comenio solo a un término de educador sería insuficiente para hablar de la vida de Comenio. Comenio, entonces, como repito, fue pastor, fue teólogo, obispo, fue filósofo, fue escritor, reformador educativo y defensor de una visión cristiana integral de la vida. Vamos a entrar entonces al contexto religioso e histórico de la vida de Comenio. Comenio vive durante la época en que Europa fue sacudida por conflictos religiosos y políticos. Permítanme compartir con ustedes lo siguiente. La guerra de los 30 años. Vean ahí la fecha que está en pantalla, 1618 a 1648. En el siglo XVII fue el tiempo de esta guerra, la guerra de los 30 años. No sé si alguno de ustedes los había oído mencionar o no. Esta guerra se dio en estos años, 1618 a 1648. Esta fue una de las guerras más devastadoras de la historia europea. Si ustedes después de esto pueden buscar ahí en internet algún resumen de esto, se van a dar cuenta que esta fue una guerra cruenta en el centro de la Europa. Por eso les puse ahí el mapa para que entendieran que en el centro de Europa se da esta guerra y hay una devastación terrible en esta guerra llamada la guerra de los 30 años. Aunque esta guerra tuvo causas políticas, territoriales y dinásticas, la idea es ir entendiendo un poquito del contexto geopolítico de la Europa de esa época. Habían muchos reinos, había mucho conflicto territorial, político. Aparte de eso, esta guerra estuvo profundamente relacionada con una tensión religiosa específica. Había una tensión entre católicos y protestantes. Para hacer cuenta,
veamos bien, ya acá se ha dado la reforma protestante en el siglo anterior, y acá, allá hay una tensión entre el catolicismo romano y el protestantismo reformado, luterano, calvinista. Hay una tensión religiosa en todo esto. Y obviamente esa tensión religiosa es aprovechada por los intereses políticos también, ¿sí? Y entonces esto es muy importante que lo vayamos entendiendo. Comenios pertenecía a una unidad, a la unidad de los hermanos. Es así se llamaba la comunidad a la que pertenecía Comenio. Esta también llamada la iglesia de los hermanos bohemios. Y quiero ser claro, bohemio no es lo mismo a los hermanos bolemios, ¿sí? A los hermanos bohemios de Bohemia, allá precisamente en el centro de Europa, ahí en donde existía esto, ¿no? También la comunidad de Comenio se conocía como la comunidad de los hermanos bohemios. Esta comunidad, este grupo, era una comunidad que tenía raíces en el movimiento de la prerreforma o del prerreformador Jan Hus o Juan Hus. Si se recuerdan ustedes, lo hemos intentado enseñar haciendo de una vez el anuncio. ¿Se recuerdan? El pastor Willy tiene un documento pequeño que habla de la reforma protestante. Es muy bueno, sería bueno que lo leyeran. Juan Hus fue un reformador, fue un prerreformador y permítanme hablar un poquito de Juan Hus, así rápidamente para tener contexto, porque este movimiento de los hermanos bohemios tiene sus raíces precisamente en el movimiento de la reforma de Juan Hus, que fue el prerreformador checo, precisamente donde nace Comenio, ahí en la República Checa. Juan Hus, este reformador, fue condenado y quemado en 1415. 100 años antes de que apareciera Martín Lutero. Por eso es conocido en algunos círculos como un prerreformador. Juan Hus, cuando fue condenado, fue acusado y condenado por el catolicismo romano, ¿no? Fue quemado. Él en su declaración dicen, hoy están, voy a hacer esto claro, el nombre Juan Hus, por eso aparece ahí en pantalla, ganso, eso era lo que significaba ganso en la lengua nativa, ganso. Cuando Juan Hus fue quemado en 1415, él hizo esta declaración, hoy están quemando un ganso, pero dentro de 100 años aparecerá un cisne, el cual no podrán detener. Juan Hus estaba haciendo una especie de declaración porque precisamente 100 años después aparece Martín Lutero con el movimiento reformado, el cual no se puede detener. Por eso Juan Hus dice, hoy es un ganso, pero espérense, dentro de 100 años va a ser un cisne que no van a poder detener. Exactamente 100 años después hace su aparición histórica en el movimiento reformado Martín Lutero. Comenio, esta comunidad de los hermanos bohemios tiene precisamente sus raíces en la reforma de Juan Hus. Otra vez repito, Juan Hus de ahí de checo, este reformador checo, precisamente de donde está Comenio. Los hermanos bohemios enfatizaban la vida santa, la predicación bíblica, la disciplina espiritual, la educación, la sencillez y la fidelidad a Cristo. Este trasfondo de Comenio es crucial porque Comenio no fue simplemente un humanista educativo, sino que fue un cristiano profundamente convencido de que la verdadera renovación de la humanidad debía estar sometida a Dios. Esto es importante, vean el interés que Comenio tiene en cuanto a la educación. Hablemos un poquito de la infancia y de la formación de Comenio. Permítanme darlo rápidamente.
Ah, Comenio quedó huérfano siendo muy joven. Esta fue una tragedia que influyó mucho en su sensibilidad hacia los niños, hacia los pobres, hacia los desplazados y todos aquellos que sufrían. Comenio estudió en varias escuelas de los hermanos bohemios de esta comunidad. También continuó después de esto su formación en instituciones protestantes de la Europa central. Otra vez repito, por eso es que les puse ahí el mapa para que vean dónde está República Checa. Está en el corazón de la Europa, ella está en el centro. Entonces, Comenio estudió en instituciones protestantes, eminentemente protestantes. Desde acá, entonces, hay una claridad de Comenio, era un protestante reformado, bien comprometido con estos ideales que él va a entender. ¿Ok? Estudió en Erbón, estudió en Heidelberg. Estos fueron centros intelectuales importantes del protestantismo reformado. Ahí recibió influencia de la teología reformada y del pensamiento filosófico de su tiempo y del ideal de una reforma general de la iglesia, de la escuela y de la sociedad. Entonces, con estas ideas, con estos ideales, desde temprano desarrolló una convicción central. ¿Cuál es esa convicción central? Ahorita la voy a poner en pantalla. ¿Cuál era su convicción? La educación no debía ser privilegio de unos pocos, sino un medio para formar a todo ser humano en sabiduría, virtud y conocimiento de Dios. ¿Sí? Vean que ya va haciendo sentido por qué Comenio va a ser conocido como el padre de la pedagogía moderna y su enfoque eminentemente en la educación. Este era uno de sus enfoques principales. Su convicción central era esta: la educación no debía ser un privilegio de unos cuantos o de algunos pocos, sino un medio para formar a todo ser humano en sabiduría, virtud y sobre todo en conocimiento de Dios. Hablemos un poquito de su vida ministerial, pastor y líder de los hermanos bohemios. Desde sus estudios, Comenio regresó a Moravia, ahí en el centro de República Checa, y fue ordenado ministro de la Unidad de los Hermanos. Fue reconocido y ordenado ya como el ministro de ellos. Sirvió como pastor y sirvió como maestro. Más tarde llegó a ser uno de los líderes principales de su comunidad. Incluso llegó a ser obispo de esta comunidad. Su ministerio pastoral fue inseparable de su vocación educativa. Él tenía siempre esa inclinación educativa, esa vocación. Entonces su ministerio pastoral no se pudo separar de esto. Para él, para Comenio, enseñar no era solo una actividad secular desconectada de la fe, sino que era parte de la misión de formar almas delante de Dios. Vean cómo Comenio está haciendo esa unión. La vocación o la actividad de educar no era una cuestión secular, no podía estar separada o desconectada del asunto de fe. La educación para Comenio debía ordenar no solo la mente, no solo el carácter, sino también la vida espiritual. Vamos a darle un poquito de contexto a esto. Vamos a hablar un poquito de la guerra de los 30 años, así rápidamente. Voy a compartir ahí, permítanme, hermanos. Esto es para contextualizar un poquito la vida de Comenio. Esta vida de Comenio tuvo varios cambios drásticos
Y debido precisamente a esto, lo que ya mencioné, a la guerra de los 30 años, y aunque aquí en la foto que yo puse dice el ocaso del Imperio Español, realmente no solo fue el Imperio Español, sino fue de las principales potencias de la Europa Central. Esta guerra se dio en el siglo XVII, como ya lo mencioné, y el cambio en la vida de Comneno sufrió drásticamente tras la derrota protestante en la batalla de la Montaña Blanca en 1620. Vean ustedes que esta guerra, hermanos, tenía no solo intereses políticos, tenía un fuerte sentido religioso. Esta guerra en algún momento fue motivada por asuntos religiosos. Había una disputa, un altercado entre dos bandos religiosos principales, los católicos romanos y los cristianos protestantes, luteranos. Esta batalla se dio en el Sacro Imperio Germánico de la época. Voy a mostrarles acá a ustedes un pequeño mapa donde está el diagrama más o menos de esto para que ustedes tengan contexto. En la Europa del siglo XVII, la geopolítica estaba dividida de una manera diferente a como la vemos hoy, ¿no? Si ustedes ven acá, hay unas líneas rojas que están ahí en el diagrama. En medio de esas líneas rojas es lo que se conocía en el siglo XVII como el Sacro Imperio Germánico. Actualmente hoy abarca varios países, entre Alemania, Polonia, Hungría, Austria, pero en esa época el Sacro Imperio Germánico se dividía de esta manera. Había un conflicto debido a la reforma protestante que ya venía en cuanto al tema religioso. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre católicos y protestantes. Este Sacro Imperio Germánico estaba dividido en estos dos bandos. Se había llegado a una conclusión donde el emperador de este Sacro Imperio Germánico era escogido, no era el imperio de este reino no era heredado, no venía por familia, sino que era elegido por votación de príncipes que estaban en toda esa región. Habían unos príncipes que eran los que elegían al emperador. Pero aquí había un conflicto. Todo este imperio estaba dividido en estos dos bandos religiosos. Habían grupos protestantes, luteranos, y habían protestantes y habían católicos romanos. Habían principados que eran protestantes y habían principados que eran católicos romanos. Ese fue un conflicto que se tuvo. Estalla esta guerra porque en la Bohemia, que estaba dominado regularmente por protestantes luteranos, se escogió a un emperador católico. Y este emperador católico quiso imponer el catolicismo romano. Esto hubo conflictos a tal punto que uno de los momentos que originó esta guerra fue que los protestantes luteranos, en un conflicto con los líderes católicos en un edificio alto, lanzaron desde las ventanas a los líderes católicos. Esto provocó una guerra. Obviamente estoy haciendo este ejercicio a grandes rasgos. Si ustedes quieren ahondar en los detalles, pues hay varios libros y varios años estudiando todo esto. Pero a grandes rasgos, este fue uno de los conflictos que llevó a esta guerra devastadora durante 30 años en la Europa Central. Esto al principio era una guerra interna.
pero posteriormente los imperios de alrededor aprovecharon para entrar a la guerra con intereses políticos, con intereses geográficos, ¿no? La Francia, que era el imperio que estaba a la par del imperio Sacro Imperio Germánico, quería ganar territorios. Suecia, por supuesto, el imperio español también quería ganar. Entonces, esto obviamente se convierte en una guerra que ya no solo era una guerra de ideas religiosas, sino que era una guerra política también. Esta batalla de la Montaña Blanca fue una de las primeras derrotas que tuvieron los protestantes. Ganaron los católicos. Esta batalla fue decisiva para Bohemia y para Moravia, que eran eminentemente protestantes. Después de la victoria católica de los Habsburgo, estos eran españoles, los protestantes fueron perseguidos. Otra vez, recuérdense que era una batalla religiosa. Ganan los católicos, entonces los protestantes fueron perseguidos, sus iglesias fueron cerradas, sus líderes expulsados o ejecutados, y muchos fueron obligados a convertirse al catolicismo romano, o si no, tenían que abandonar sus tierras. Esta fue una de las razones por las cuales Comenio fue conocido, que estuvo viajando, estuvo en varios lugares debido a la guerra de los 30 años. Comenio entonces perdió su hogar, perdió manuscritos que había hecho, su biblioteca y sus posiciones las perdió debido a la persecución católica romana sobre el protestantismo luterano y calvinista. Más doloroso aún, durante estos años también perdió a su esposa y también perdió a sus hijos, probablemente a causa de una epidemia, porque la guerra había traído hambres, pestilencias, enfermedades. Fue una devastación terrible esta guerra en la Europa central. Estas tragedias marcaron profundamente la vida de Comenio. Sin embargo, Comenio no abandonó su fe. Su sufrimiento produjo en él una visión más intensa de la esperanza cristiana. Vio el mundo como roto por el pecado, la violencia y la ignorancia, pero también creyó que Dios podía restaurar al ser humano mediante Cristo, ¿sí? ¿Quién era la verdad? Por medio de una educación orientada correctamente. De ahí es donde está el enfoque de Comenio en el tema de la pedagogía y de la educación. Hablemos un poquito del exilio y del peregrinaje de Comenio. Comenio pasó gran parte de su vida entonces como exiliado debido a la guerra, debido a la persecución católica. Vivió en distintos lugares de Europa. Voy a volver a poner acá el mapa, hermanos, para que ustedes vayan ubicando también lo que voy a ir mencionando. Porque entonces Comenio se convirtió básicamente en una persona que peregrinó mucho por la Europa. Debido a la guerra, Comenio vivió como exiliado en lugares de Europa, Inglaterra, Polonia. Ustedes pueden ver ahí en el mapa que Comenio se movió bastante en la Europa. Polonia, Inglaterra, Suecia, que está hasta arriba, creo que no se mira acá en el mapa, pero está hasta arriba. Hungría, los Países Bajos, Holanda, conocidos como los Países Bajos, ahí los pueden ver ustedes en el mapa, y otros territorios. Entonces se dan cuenta que Comenio estuvo peregrinando por toda esa parte de Europa. Entonces la vida de Comenio también es conocida como una peregrinación permanente.
esa guerra de los 30 años marcó mucho del quehacer de su vida. Durante un tiempo se estableció en Leszno, en Polonia, donde la comunidad de los hermanos bohemios encontró un refugio. Allí escribió muchas de sus obras más importantes y desarrolló buena parte de su pensamiento educativo. El exilio no lo volvió pasivo. Al contrario, desde el sufrimiento buscó servir a la Iglesia y a Europa. Soñaba con una fe universal, de forma a una reforma de las escuelas, de la Iglesia, de la política y de la cultura bajo la verdad de Dios. Voy al último punto del cual quiero hablar esta noche. Vamos a hablar de su visión educativa. Y hasta aquí lo voy a dejar yo después de hablar de esto, porque la otra semana vamos a estar tratando de cuál fue la idea y cómo influye en la educación moderna la visión de Comenio. Su visión educativa fue la contribución más famosa de Comenio. ¿Sí? Comenio aportó a la educación, es por eso que estamos hablando de esto. Él defendía ideas muy avanzadas para su época. Entonces, el núcleo del pensamiento de Comenio era la pansofía. ¿Qué significa la pansofía? Ahí está entre paréntesis, la sabiduría universal. ¿Qué significaba esto? Comenio creía firmemente en enseñar todas las cosas. Es aquí. Esta era su idea. Enseñar todas las cosas a todos los hombres de todas las formas posibles. Aquí viene su idea pedagógica. ¿Sí? Enseñar todas las cosas a todos los hombres de todas las formas posibles. Esta era una idea meramente extraña para la época. Esta idea de Comenio no era meramente académica, sino era profundamente bíblica también. ¿Por qué? Aquí, para ir terminando, hermanos, les voy a hablar rápidamente de estos 7 puntos, de los cuales era la visión educativa de Comenio. Número 1, restauración de la imagen de Dios. Era una de las firmes ideas en la visión educativa de Comenio. Comenio argumentaba que el ser humano fue creado para ser racional y gobernar la creación. O sea, respetar el mandato cultural que vemos desde Génesis. Juan Calvino es claro en eso, acerca de lo que Dios le mandó al hombre. ¿Sí? Entonces el hombre debía mostrar la imagen de Dios. Fue creado racional y para gobernar la creación. Aunque el pecado había corrompido la naturaleza humana, Comenio lo entendía bien, la gracia de Dios aplicada a través de una educación sistemática y amorosa podía restaurar la capacidad intrínseca del ser humano para ser fructífero y productivo. ¿Sí? Que eso lo vemos nosotros, hemos hablado acerca de que los cristianos debemos entender que el hombre fue creado para ser productivo y ser fructífero. Número 2, integración de fe y razón. Comenio no trazaba una línea divisoria entre lo sagrado y lo secular. Estudiar la naturaleza, Comenio decía, era estudiar el libro de las obras de Dios. La naturaleza es el libro de las obras de Dios. Entonces, estudiar la naturaleza era tan importante como estudiar la Escritura, el libro de la palabra de Dios. Número 3, educación universal. En la visión educativa de Comenio, él impulsaba por la idea de que todos son portadores de la imagen divina, y entonces Comenio abogó radicalmente por la educación de las mujeres y de los niños, pobres o con discapacidades, algo que era inaudito para la época, para el siglo XVII.
Él impulsó esto, la educación de las mujeres y de los niños. Comenio sostenía que todos debían recibir educación, ricos, pobres, hombres, mujeres, nobles, campesinos. Esto fue revolucionario porque en su tiempo la educación formal estaba reservada principalmente para las élites masculinas. Para Comenius, cada ser humano fue creado por Dios y por tanto debía ser formado para vivir sabiamente delante de Él. Siguiente punto, educación gradual. Comenio, en su visión educativa, propuso que la enseñanza debía... perdón, aquí creo que me quedé perdido en la... Ya se los puse, hermanos. Educación gradual. Comenio propuso que la enseñanza debía adaptarse a la edad y a la capacidad del estudiante. No se debía enseñar de forma confusa ni forzar, conocimientos abstractos antes de tiempo. El aprendizaje debía avanzar de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Esa era la propuesta de Comenio. Era una educación gradual. Vean entonces cómo Comenio es conocido ahora como el padre de la pedagogía moderna, porque esta era su visión educativa. Siguiente punto, aprender por los sentidos. Comenio insistía en que los niños aprenden mejor cuando pueden ver, tocar, observar y relacionar las cosas con la experiencia real. Por eso es famoso por su uso de imágenes en los libros escolares. Es a partir de Comenio en que se empiezan a utilizar imágenes en los libros, porque parte de su idea o de su visión educativa es que los niños aprenden mucho mejor también cuando pueden ver, pueden observar, pueden tocar, pueden relacionar experiencia real con lo que se está intentando enseñar. Su obra Orbis Sensualium Pictus, perdonen que no puse la frase acá, El mundo sensible en imágenes, fue su obra. Esta fue publicada en 1658, es considerada uno de los primeros libros ilustrados para niños. Presentaba el mundo mediante imágenes y palabras, ayudando a los estudiantes a aprender lenguaje y conocimiento de manera visual. Lengua materna antes que latín era otro de los puntos. En su época, gran parte de la educación formal se hacía en latín. Comenius defendió que los niños debían aprender primero en su lengua materna y luego avanzar hacia otras lenguas. Esto facilitaba la comprensión real, no solo la memorización mecánica. Y termino. Educación moral y espiritual. Para Comenius, el objetivo de la educación no era solo llenar la mente de información. La educación debía formar personas sabias, justas, piadosas y útiles. El conocimiento sin virtud era peligroso. La verdadera sabiduría debía estar orientada hacia Dios. Muy bien. Si sigo hablando, ya no voy a terminar con la idea. Vamos a dejar la otra parte para la otra semana, hermanos, pero espero que esto haya sido una buena introducción para ir entendiendo el tema de la educación. Queremos ir de alguna manera nosotros como cristianos reformados, entendiendo que la teología reformada, la Biblia, da muchos parámetros importantes para nuestra educación. Así que no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. Hay cosas que voy a hablar la otra semana en cuanto a la idea de la educación que tenemos y que queremos presentarles como iglesia a ustedes también, como padres de familia y como el ejercicio que debemos de hacer.